Buenas noches a todos. Bueno, hoy vamos a comenzar una de tres sesiones acerca del código AWS de 1.1. ¿Ok? El día de hoy vamos a tocar la cláusula 1, que habla sobre los requisitos generales. Y vamos a ir un poco más allá también, hablando sobre la cláusula 2 y la cláusula 3, que en la versión anterior, pues formaban parte de una misma cláusula, ¿no? Así también vamos a dar una breve mirada al pasado de cómo es que este código se ha elaborado, se ha desarrollado y nada, ¿no? Espero que sea de bastante provecho para ustedes. A ver, comencemos, por favor. Listo. A ver, el código, ¿no? Vamos a ver una descripción general. El código de 1.1 es el estándar nacional estadounidense para soldar estructuras de acero con carga estática y dinámica. Sin embargo, existen algunas limitaciones para el rango de estructuras a las que se aplica. Los materiales y la presión son las dos variables que determinan la aplicación. El código de 1.1 está limitado a estructuras de acero soldada que utilizan. 1. Solamente puede ser utilizado para estructuras de acero al carbono o de acero de baja aleación. 2. Los aceros o el espesor de los aceros que podríamos utilizar va desde 3 milímetros hasta espesores ilimitados, ¿ok? En esta sesión vamos a hablar mucho en el sistema internacional de unidades. Sin embargo, ahorita vamos a ver cómo es que el código también contempla el uso de las medidas originales de Estados Unidos, ¿no? Que es en pulgadas, ¿ok? Entonces, volvamos al punto 2. Podemos trabajar espesores de materiales desde 3 milímetros hasta espesores mucho más gruesos. 3. Contempla también el uso de aceros con un límite elástico específico de 100 KSI o menos, ¿no? Cualquier material que supere, digamos, el punto de fluencia de 100 KSI ya no podría ser utilizado dentro de lo que es el AWS de 1.1, ¿sí? Fuera de estas limitaciones, el código puede ser utilizado en todos los casos, fuera de estas tres limitaciones. Sin embargo, esta es una determinación que debe ser realizada por el ingeniero y debe incluir una estipulación por escrito de cualquier cambio realizado en los requisitos del código dentro del contrato. También se recomienda que el ingeniero consulte otros códigos o normas que tienen soporte sobre estructuras que involucran materiales o presiones fuera de las limitaciones del D1.1. ¿Ok? O sea, lo que te dice el D1.1 es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un material que no está contemplado por el código, por ejemplo, ¿ya? ¿Ok? Pero el ingeniero ve por conveniente que sí se pueda utilizar y buscamos el camino de repente para calificar el procedimiento de soldadura, se documenta, eso puede ser un camino válido, ¿no? Pero siempre tiene que ser escrito, documentado y aprobado por el ingeniero. La figura ingeniero para los códigos es muy importante. Incluso podríamos decir que tiene mayor, digamos, su aporte, bien documentado, tiene mucho más peso que los propios lineamientos del código. ¿Ok? Más adelante vamos a ver un poco más sobre la figura ingeniero. ¿Sí? Vamos a ver un poco sobre las partes. Esta es la imagen que vemos acá, es la portada del documento, ¿no? Del código AWS de 1.1. Entonces, cuando nosotros comenzamos a estudiar este documento, que dicho sea de paso, es el más utilizado, por lo menos en Perú, dado que es un país que tiene mucha actividad minera y donde se fabrican muchas estructuras, este es el código que se utiliza por excelencia, ¿no? También se utilizan otros documentos, como por ejemplo el ASME sección 9, el API 1104, el API 650. Sin embargo, dentro de los códigos de AWS D1, que son varios, tenemos el D1.2, tenemos el D1.3, punto 4, punto 5, etcétera. Este código es el que más se utiliza, ¿ok? Y miren, vamos a ir mirando la fachada del código, la portada del código desde la parte superior. Dice, AWS D1.1 / D1.1M 2020, ¿ok? Este es un estándar nacional americano. El D1.1 utiliza tanto unidades del uso acostumbrado en Estados Unidos, que son en pulgadas, como también las del Sistema Internacional de Unidades. Por eso vemos ahí, en la parte superior derecha, que indica AWS de 1.1
esa parte hace mención a que trabajamos con el sistema original de los Estados Unidos, que es en pulgadas. Después viene un slash. Ese slash, seguido del D1.1M, hace mención que este documento también trabaja con el sistema internacional de medidas, con el sistema métrico. ¿Ok? La AWS, que es una de las entidades más prestigiosas a nivel mundial, emite bastantes documentos, o sea, emite códigos, especificaciones, guías, prácticas recomendadas, y no siempre estos documentos pueden trabajar con los dos sistemas de medidas. En algunos casos se trabaja solamente con el sistema de medidas original de los Estados Unidos, pero en algunos otros, como en este caso, dado que el D1.1 es muy utilizado en países como el nuestro, como en el caso de Perú, y trabajamos con el sistema internacional de medidas, pues ellos han entendido y han creado también, digamos, han agregado ese valor al código, ¿no? ¿Ok? Y dice que es un estándar nacional americano, ¿ya? Ahorita vamos a ver qué significa eso. Vamos a ver en la parte del medio. Dice, ¿qué significa el D1, no? El D1 es un comité de soldadura estructural de la Sociedad Americana de Soldadura. Este comité ha creado alrededor de 8 o 9 códigos. Ahorita vamos a mencionarlos. Por ejemplo, tenemos el D1.1, que es el que estamos viendo ahora, que se utiliza para la soldadura de estructuras de acero y aceros de baja aleación. También tenemos el D1.2, que es un código para la soldadura estructural de aluminio y aleaciones de aluminio. Tenemos el D1.3, que es muy similar, o podría decirse que es una extensión del D1.1, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el D1.3 trabaja con chapas de acero. Y chapas de acero se refiere a espesores de 3,16 de pulgada, que sería 5 milímetros al cambio, y menos, ¿no? Acá se traslapa de cierta manera con el rango de espesores que permite el D1.1. El D1.1 permite, recuerden ustedes, hace un momento lo hemos mencionado, trabajar desde 3 milímetros de espesor a ilimitado. Y el AWS de 1.3, que es un código para la soldadura estructural de chapas de acero, trabaja con espesores delgados, abarca desde 5 milímetros a menos. Entonces ahí hay un traslape pequeño con el D1.1, y obviamente todas las empresas que se dediquen a fabricar estructuras en chapas delgadas, como por ejemplo en los centros comerciales, ¿no? Los moles, todas esas estructuras normalmente, la mayoría, son en chapas menores a 5 milímetros. Por ahí hay algunas columnas en donde sí hay un mayor espesor a 5, y obviamente podríamos trabajar en conjunto también con el D1.1, ¿no? Tenemos el D1.4. El código D1.4, también creado por el comité D1, que abarca la soldadura estructural, ¿ya? En este caso el D1.4 cubre todo lo relacionado a la soldadura de acero de reforzamiento. Acá en Perú conocemos como fierro corrugado al acero de reforzamiento de estructuras de concreto. Acá utilizamos mucho el ASTM A615 grado 60. ¿Ok? Y se ve mucho, digamos, que acá fabrican de manera empírica algunos tijerales de este material, y lo suelan normalmente con un electrodo celulósico como el E6010 o E6011, y obviamente obtenemos una junta muy frágil, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer una unión profesional en este tipo de materiales de acero de reforzamiento, pues debemos revisar, ¿no? El código AWS de 1.4, que es el que te indica cómo deberías soldar de manera adecuada y garantizar una buena calidad de unión soldada en este tipo de materiales. Que dicho sea de paso, no tiene la misma composición química que un acero, por ejemplo, contemplado por el D1.1, como el ASTM36. En este caso, tienen ya un porcentaje de carbono mediano, ¿no? Tenemos el código D1.5, que es hasta cierto punto, y ahorita lo vamos a ver, hasta cierto grado de la historia, hasta cierto punto de la historia estaba relacionado o unido al D1.1. Sin embargo, hoy por hoy el D1.5 abarca todo lo que es soldadura de puentes. Tenemos el AWS de 1.6, que abarca todo lo que son soldaduras estructurales en aceros inoxidables, ¿no? El de 1.7, no recuerdo bien ahorita el alcance. El de 1.8, que es un apéndice, se puede decir, es un suplemento, ¿no? Para ciertos requerimientos sísmicos, por así decirlo. Ahorita vamos a revisar bien esa información, ¿no? Entonces, no recuerdo bien ahorita si de repente también tenemos el de 1.9. Ahorita lo vamos a revisar y confirmar.
Entonces, no son muchos los códigos que tenemos para el caso de soldaduras estructurales. El resto de documentos que nosotros hayamos podido ver, que también de repente en algún momento nos hemos topado, por ejemplo, ¿no? Yo podría mencionar, a ver, el AWS de 11.2, que acá en Perú se utiliza bastante porque hay muchas empresas que sueldan hierro fundido. Esta es una guía, es una guía para la soldadura de hierros fundidos, ¿no? Entonces, el D11.2 yo lo utilizo por lo menos bastante para dar algunas asesorías a algunas empresas e indicarles, ¿no? El por qué se utiliza, por ejemplo, un electrodo base níquel para soldar un hierro fundido gris. Es una guía, no es un código, ¿ok? Por ejemplo, también tenemos especificaciones. Nosotros como fabricantes de soldaduras, Soldex ESAB, cumple rigurosamente los lineamientos de las especificaciones emitidas por la AWS para materiales de aporte, ¿ok? La especificación, y eso vamos a mencionar de una vez, la especificación es un documento que describe las características de un producto. Por ejemplo, una especificación para los materiales de aporte que nosotros fabricamos, por ejemplo, un material de aporte muy conocido como el AWS A5.1 E7018. Este electrodo, con clasificación E7018, se fabrica o cumple los requerimientos de la especificación AWS A5.1. Si ustedes revisan las cajas de soldadura que ustedes compran, van a darse cuenta que, por ejemplo, tenemos un electrodo con nombre comercial, Nazca Pro 7018, ¿ok? En esta caja va a haber un sticker donde indique AWS A5.1, esa viene a ser la especificación bajo la cual se fabrica este producto. Y la clasificación propia de ese producto es E7018. Entonces, la especificación, repito, es un documento que describe las características de un producto y características como propiedades mecánicas, composición química, diámetros en los cuales se puede fabricar, longitudes, tipos de revestimiento y todas esas exigencias, Soldexa ESAB las cumple cabalmente, ¿no? Entonces es importante que sepamos que hay no solamente códigos, hay especificaciones, hay guías, hay prácticas recomendadas y la AWS es una de las entidades que a nivel mundial emite una gran cantidad de documentos, ¿no? Aparte de los handbook, ¿no? De los manuales, ¿ok? Bueno, entonces hoy vamos a hablar de lo que es el comité D1, ¿no? Y específicamente del producto, del código D1.1. Vamos a ver también que este documento en su portada tiene el logotipo de ANSI, ¿no? ANSI son las siglas del American National Standard Institute, ¿no? Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. Entonces, acá vamos a tener otro término, ¿no? Un estándar, una norma. ¿Qué viene a ser un estándar o una norma? Hemos dicho que esto es un código. Un código es un documento elaborado de forma sistemática que me permite, siguiéndolo de manera correcta e interpretándolo de manera correcta, garantizar una buena unión soldada. Sin embargo, acá vemos que también está con el sello de ANSI. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que este documento es una norma, ¿ya? Y este término norma se aplica de manera colectiva tanto a códigos, especificaciones, prácticas recomendadas, clasificaciones, guías, ¿no? Que hayan sido preparados en este caso por la AWS, pero bueno, las normas, en este caso ANSI, lo cataloga en Estados Unidos como que el estándar, ¿no? Es la norma, ¿ok? Entonces, una norma puede ser una especificación, ¿ok? En Estados Unidos, la norma es de 1.1 para lo que es la fabricación de estructuras de acero. De repente la norma también es que los productos de soldadura cumplan con la especificación a 5.1. Es una norma, ¿ok? Entonces, esta es la portada del documento. Entonces, es importante siempre entender esta portada, ¿ok? Algo también que quisiera mencionarles. Los 9 documentos que pertenecen al comité D1 tienen la portada roja, ¿no? Porque van a haber más documentos que tienen portada de diferentes colores, ¿no? Azul, amarillo, verde. En este caso, ¿cómo vamos a identificar nosotros a los códigos de soldadura estructural? Con el color rojo, ¿no? En el lomo, ¿ok? Bueno, vamos a ver acá. Lo primero que vamos a encontrar en el código cuando nosotros lo abrimos es el prefacio, ¿no? ¿Y qué proporciona? Proporciona una breve historia de la evolución de este documento. ¿Qué dice? Que la primera edición del Code for Fusion Welding and Gas Cutting in Building Construction,
que es el Código de Soldadura por fusión y corte por gas para la construcción de edificios, fue publicada por la AWS en 1928, ¿ok? Y denominada Código 1, parte A. Estamos hablando de que este documento ya va a tener aproximadamente 100 años, ¿ok? Desde que se ha comenzado a emitir. Fue revisada y reeditada en 1930 y 1937 bajo el mismo título. Fue revisada nuevamente, dice, en 1941 y denominada D1.0, ¿ok? La versión D1.0 se revisó nuevamente en 1946, 1963, 1966 y en 1969. La edición de 1963 publicó una versión con enmiendas en 1965 y la edición de 1966 publicó una versión con enmiendas en 1967. ¿Ok? En este caso, si bien es cierto, estos documentos son elaborados por un comité de especialistas, de científicos, de ingenieros, de gente muy entendida en el tema de soldadura, siempre, bueno, hay el riesgo de cometer un error, sobre todo por las transcripciones, que son palabras muy técnicas las que se utilizan acá. Entonces siempre hay enmiendas, ¿no? Correcciones, las llamadas fe de ratas, ¿ok? El código se combinó con la versión D2.0, que es una especificación, que no es un código. El D2.0 es una especificación para la soldadura de puentes, carreteros y ferroviarios. En 1972 se combinaron, ¿no? O sea, por así decir, el D1.5 que conocemos hoy día, que inicialmente se llamaba D2.0, se combinó en 1972 con el D1.1 y recibió la denominación D1.1 en 1972. Y se cambió el título a Structural Welding Code o Código de Soldadura Estructural. En 1972 ya tenemos el nombre D1.1, ¿no? Del AWS. Bueno, la versión D1.1 se revisó nuevamente en varios años. En 1975, en el 79, en el 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 92. Se dan cuenta que las revisiones son prácticamente cada 2 años, ¿no? 2000, 2002, 2004, 2006, 2008. O sea, son revisiones o emisiones nuevas muy frecuentes hasta el 2008, ¿ok? Y bueno, hasta el 2010, ¿ok? En el 2010, bueno, se decide que las nuevas ediciones se van a emitir cada 5 años, ya no cada 2 años, sino cada 5 años. Sin embargo, en el 2011 se publicó una segunda edición del código D1.1 edición 2010, ¿no? Una segunda edición por una fe de rata, por una corrección. Y bueno, ¿no? Hasta desde 1972 hasta 1988, que estuvieron juntos, por así decir, el D1.0 y el D2.0, ¿ok? Hasta 1988 estuvieron juntos y hasta ahí, hasta ese año, cubrieron las soldaduras de edificios y puentes, ¿no? Después, en 1988, nace lo que nosotros conocemos como el ASTO/AWS D1.5, que es el código para la soldadura de puentes, ¿ok? Y simultáneamente, el código D1.1 cambió sus referencias de edificios y puentes a estructuras cargadas estática y cíclicamente, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces vemos que en realidad hay una historia bastante larga con este documento y si bien es cierto tenemos bastantes revisiones, hoy por hoy se emiten cada 5 años. La última edición que estuvo vigente fue la del 2015 y hasta que apareció la del 2020, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces, ¿por qué es que existen estos documentos y por qué es que hay tantas revisiones? Obviamente la ciencia de la soldadura va avanzando, se van creando nuevos materiales, hay correcciones también que hacer al código, hay oportunidades de mejora y que la AWS siempre predispuesta a mejorar, pues va brindándonos información más refinada cada vez, ¿no? Entonces, y en breve lo vamos a ver, ¿ok? Permítanme, discúlpenme por favor. Perdón. Ok. Entonces, vamos a ver 10 datos históricos del D1.1, que ya lo hemos mencionado, porque eso estaba en el prefacio, pero bueno, vamos a ver. El 1, Code for Fusion Welding and Gas Cutting and Building Construction, Code 1, Part 8, fue su primer nombre, en 1928. Hubo una serie de revisiones, en 1972 se combinó con el D2.0,
bajo el título de D1.1. Recuerden que el D2.0 cubría todo lo que son puentes carreteros y ferroviarios, ¿no? En 1972 se unieron y en 1988 se separaron nuevamente, ¿no? Uno se quedó como AWS D1.1, código de soldadura estructural para estructuras cargadas estática y cíclicamente, y el otro código que se creó fue el D1.5, ¿no? ¿Ok? Hubo una segunda impresión en el caso del D1.1 2010, en el año 2011, ¿ya? ¿Qué más tenemos por acá? En 1988 se publicó la primera edición del AWS D1.5. Después del 2010, las ediciones del D1.1 se realizan cada 5 años y la versión que tenemos actualmente es la 24ª edición, ¿no? La 24ª edición, por así decirlo, ¿ok? Bueno, entonces estas son las dos portadas, ¿ya? A la izquierda tenemos el AWS D1.5 edición 2015 y a la derecha la portada del AWS D1.1, D1.1 ambos, edición 2020, ¿no? ¿Ok? Ahora vamos a ver en qué se diferencian. Vamos a ver. Dice, AWS D1.1 / D1.1M 2015. La edición 2015 consta de 9 cláusulas, ¿ok? Que siguen una secuencia lógica relevante, tanto para el ingeniero como para el inspector, similar a la secuencia de un proceso constructivo, ¿ok? Entonces acá tenemos algo muy importante, la palabra cláusulas, ¿ya? En el código, ¿qué vamos a encontrar? Cláusulas, vamos a encontrar información denominada anexos, vamos a encontrar información denominada comentarios y mucho más información como herramientas visuales como tablas, figuras, ¿no? Que nos van a ayudar a entender mejor el código. Entonces, en este caso, tenemos 9 cláusulas en el D1.1 edición 2015. En el AWS D1.1 / D1.1M edición 2020, dice que mientras que la edición del 2020 consta de 11 cláusulas, o sea, se han agregado 2 cláusulas, que siguen una secuencia también lógica, similar a la presentada en la edición anterior, con algunos cambios que facilitan la interpretación de la misma. O sea, acá hay una pregunta, ¿no? Nosotros debemos preocuparnos, porque siempre hay una oposición de algunas empresas que son constructoras, en cambiar sus procedimientos, porque piensan que de repente se han agregado 2 capítulos, es mucho más complicado en realidad entender, pero no es así. Hoy vamos a darnos cuenta que las mejoras o las nuevas ediciones que emite la AWS, básicamente son para un mejor entendimiento de parte de las personas que se deciden estudiar y que utilizan el código en su día a día. Vamos a entender con mucha mayor facilidad, ¿ok? Vamos a seguir. A ver, acá tenemos, ¿no? A la izquierda tenemos las 9 cláusulas, ¿ok? Ese es el término correcto, cláusulas del D1.1 2015. Tenemos cláusula 1, requisitos generales. Cláusula 2, diseño de conexiones soldadas. La cláusula 3 te habla sobre la precalificación del término llamado WPS, que en español es especificación del procedimiento de soldadura, que es un documento que contiene variables específicas que se utilizan para hacer una unión de soldadura. ¿Ok? ¿Qué variables específicas podría contener un WPS? El proceso de soldadura, el material de aporte, el tipo de gas, el material base, etcétera, ¿no? El diseño de junta. Entonces, en la cláusula 3, en el caso del AWS de 1.1 2015, pues la cláusula 3 abarca sobre la precalificación de los denominados WPS, ¿no? La cláusula 4 te habla sobre la calificación. Más adelante vamos a ver cómo es que se dividen también las cláusulas en subcláusulas y en partes. En este caso, la cláusula 4 te habla sobre la calificación de procedimiento de soldadura, del personal de soldadura, denominado como el TAG welder, el welder y el operador, ¿no? De soldadura. ¿Ok? La cláusula 5 te habla sobre la fabricación, la cláusula 6 sobre la inspección, la 7 sobre la soldadura de los studs o pernos, ¿no? Y el 8 sobre el reforzado y reparación de estructuras existentes, y la cláusula 9 te habla sobre las estructuras tubulares. Si vemos un poco más atrás, la edición del 2010, por ejemplo, vemos que no tiene esta cláusula la cláusula 9, ¿no? De soldaduras, de estructuras tubulares, ¿ok? Recordemos que acá
podemos fabricar estructuras no tubulares, como una viga, un perfil en H, o también podemos fabricar estructuras tubulares, ¿no? Podemos utilizar tubería ASTM 53 grado B para una estructura como la de un estadio, por ejemplo. Entonces, en este caso, la del 2015, pues agregó esa cláusula que fue la de estructuras tubulares que antes se encontraba inmersa, ¿no? En las cláusulas iniciales del D1.1, ¿no? Bueno, la edición del 2020, ¿qué tiene de nuevo? Bueno, la cláusula 1 es la misma, requisitos generales. La cláusula 2 pasa de ser diseño de condiciones soldadas, pasa a ser referencias normativas. La cláusula 3 ya no abarca lo que es precalificación, sino abarca lo que son términos y definiciones. ¿Ok? Esas tres cláusulas estaban inmersas en sola una cláusula. ¿Ok? En cambio ahora, en el 2020, pues ya las han agregado, esas dos cláusulas, a la cláusula 2 y a la cláusula 3, como, propiamente como cláusulas, ¿no? Y eso es de lo que vamos a hablar hoy día. La cláusula 4 habla sobre lo que son diseños de conexiones soldadas. La cláusula 5 abarca la precalificación de los WPS. Entiéndase que un WPS precalificado es aquel WPS, aquel procedimiento de soldadura exento de la calificación del procedimiento de soldadura propiamente, que te lo da la cláusula 6 de calificación, porque recordemos que la cláusula 6 abarca la calificación de los procedimientos, también te da los lineamientos para calificar al personal de soldadura. La cláusula 7 habla sobre la fabricación, la 8, inspección, la 9, soldadura de pernos, la 10, estructuras tubulares, ¿ok? Y han pasado al final a la cláusula 11, que sería reforzamiento y reparación de estructuras existentes. Esas son las 11 cláusulas que tiene el AWS D1.1/D1.1M 2020. ¿Ok? Como podemos ver, es la misma información. En realidad, el núcleo del D1.1 no se ha modificado. Por ahí hay unas mejoras que ha habido, pero la estructura como tal ha sido, valga la redundancia, reestructurada para un mejor entendimiento. Bueno, la nueva publicación de la edición de 2020, ¿me puede afectar o me afecta? La respuesta es no. Esto no debe afectarnos a la hora de tomar decisiones basadas en los lineamientos de AWS de 1.1, ya que no debemos depender de una memorización del código, sino de la capacidad de buscar en su contenido y también en la capacidad que debemos de tener de interpretar de manera correcta lo que está escrito, sin sesgos y de forma objetiva. Eso es el fin. Cuando nosotros brindamos una capacitación, no vamos a pretender, y eso es algo que siempre le digo a los compañeros que estudian el D1.1 o cualquier otro código, no recomiendo comenzar a leer de inicio a fin. ¿Por qué? Porque no vamos a memorizar lo que dice el código. Estamos hablando de un documento de aproximadamente 670 páginas. Entonces es un poco complicado memorizar tanta información. Además, que como lo vamos a ver más adelante, una persona que esté involucrada en el desarrollo de un proyecto no solamente debe manejar este documento, el código de 1.1, sino también debe manejar otro tipo de documentos que ya los hemos mencionado, especificaciones de materiales base, de materiales de aporte, de gases de protección utilizados en los procesos de soldadura, guías, planos, es mucha información. Entonces, lo que se busca es que los especialistas de soldadura manejen los códigos. Hemos mencionado algunos códigos de soldadura estructural, el de 1.1, de 1.2, de 1.3, etcétera, y es imposible o casi imposible que una persona tenga memorizado toda la información y por lo tanto lo que nosotros buscamos es que ustedes aprendan a manejar, aprendan a buscar la información de manera asertiva, de manera efectiva, cuando sea necesario. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿qué vamos a encontrar acá? Vamos a ver organización del código AWS de 1.1 es las de 1.1M, edición 2020. Dice, primero, ¿qué tenemos acá en el código? Tenemos tres tipos de información, digamos, básica, ¿ok? Las cláusulas, que son las que hemos mencionado anteriormente. Hemos dicho que en la edición del 2020 tenemos 11 cláusulas, ¿ok? 11 cláusulas. Ok, ¿qué más tenemos? Los denominados anexos, ¿ok? O apéndices normativos o apéndices informativos. En el caso de los anexos, tenemos
informativos y normativos, ¿ok? Los apéndices normativos tratan temas específicos del código. Sus requisitos son obligatorios y complementan las disposiciones del código, ¿ok? Entonces, los anexos normativos son obligatorios. En cambio, los anexos informativos son requisitos del código, pero que se proporcionan para aclarar las disposiciones del código mediante ejemplos, información adicional o sugerencias de buenas prácticas alternativas. ¿Ok? Entonces vamos a revisar que también hay anexos, ¿no? Si no mal recuerdo, y ahorita lo vamos a ver, tenemos 8 anexos normativos y alrededor de 11 anexos informativos, ¿no? De ahí tenemos, por ejemplo, comentarios. Solo para salir del tema de anexos. Por ejemplo, tenemos un anexo que te da los formatos que nosotros podríamos utilizar. O sea, no es una obligación, es un anexo informativo que te da los formatos para emitir WPS, PQRs. El PQR es un término que viene de las palabras Procedure Qualification Record, que es registro de calificación de procedimiento, y el WPQR, ¿no? Welding Performance Qualification Record, que es el registro de calificación de desempeño de soldadura. Cuando evaluamos a un personal de soldadura, cuando lo evaluamos, pues llenamos este registro, ¿no? WPQR. Entonces, los anexos informativos, uno de ellos, si no me mal recuerdo, el anexo M, te da el formato, digamos, ¿ok? Comentarios. Bueno, ¿a qué se refiere con comentarios? Es una información bastante abundante también el tema de comentarios. Y básicamente, bueno, un comentario no es obligatorio y solamente tiene el propósito de proporcionar información esclarecedora, ¿ok? Los comentarios están para ayudarnos. ¿Para ayudarnos a qué? Digamos, esclarecer algo que podamos haber leído en un capítulo, en el capítulo 6 de calificación, y que si yo reviso los comentarios de ese capítulo 6, ojo que no hay comentarios de todo lo que dice el código, hay comentarios de las partes más relevantes, las que están normalmente en discrepancia, y estos comentarios te aclaran. Normalmente las personas que revisan el código, no muchos se van al tema de comentarios, pero sí les recomiendo que revisen los comentarios, porque en realidad tienen información que nos van a esclarecer muchos temas que son, digamos, mitos para nosotros, ¿ok? Y ahorita vamos a poner algunos ejemplos, ¿ya? Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, en el tema de cláusulas, ya hemos visto que tenemos 11 cláusulas. El día de hoy vamos a desarrollar 3 cláusulas: requisitos generales, referencias normativas y términos y definiciones, ¿ok? En las siguientes sesiones vamos a hablar sobre precalificación de WPS y sobre calificación de procedimientos de soldadura y personal de soldadura, ¿ok? En realidad, el tiempo queda bastante corto para hablar de un código. En este caso el de 1.1 es uno de los códigos más completos que podría yo mencionar, ¿no? Que tenemos en el medio, ¿ok? Es un documento muy, muy completo, y como mencionamos arriba, las cláusulas están estructuradas de tal manera que avanzan conforme avanza un proyecto, ¿ok? Conforme avanza un proyecto. Entonces, eso facilita aún más el entendimiento de parte de las personas que revisan el documento, ¿no? A ver, también tenemos anexos. Hace un momento mencioné, anexos normativos tenemos 8, anexos informativos tenemos 11. Mencioné sobre el tema de el anexo que te daba los formatos para emitir los WPS, los WPQRs, y ese anexo, por ejemplo, lo vamos a encontrar acá, a ver, ¿dónde está? Permítanme. Ejemplos, acá está en el anexo J, ¿no? Ejemplos de formatos de soldadura, ¿ok? En el anexo J, ¿sí? Ejemplos para formatos de soldadura, ¿no? Es un anexo informativo. Uno puede utilizar otro formato de WPS y nada, es aceptable también, ¿ok? Listo. A ver, entonces vamos a ver qué más tenemos. Los comentarios. Los comentarios son preparados para generar una mejor comprensión en la aplicación del código de 1.1, porque es el que estamos tratando ahora, ¿no? Acá vamos a poner un ejemplo de comentarios. Por ejemplo, nosotros cuando revisemos el código, debemos percatarnos, por ejemplo, hace un momento, vamos a regresar un slide. Quiero que ustedes me puedan ubicar el anexo C. El anexo C. No lo tenemos. Tenemos estamos viendo anexos normativos, que son 8, A,
B, D, E, F, G, H, I. O sea, no hay el anexo C. Y si uno lee el código, oye, pero ¿qué pasó? Hay un error. Porque pueden haber errores. Pero si uno lee el documento, este documento del código de 1.1, se va a dar cuenta que el mismo código te dice, para evitar errores, ¿por qué? Porque nosotros tenemos también comentarios, como en este caso. En este caso tenemos el comentario de la tabla 5.2. Ya, para evitar errores, el anexo C se ha omitido, no hay anexo C. Porque tenemos como forma de identificar a un comentario la letra C al inicio digamos, del comentario propiamente que vamos a revisar. En este caso, el comentario de la tabla 5.2. Variables precalificadas del WPS. Recordemos que el capítulo 5 habla sobre WPS precalificados o precalificación de WPS. Entonces, hay una tabla, la 5.2. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Por ejemplo, acá, ya les voy a leer el punto 3. Combinaciones de variables que se pueden enumerar en un solo WPS, en una sola especificación de procedimiento de soldadura. Y dice, se permite que se enumeren múltiples combinaciones de variables en un solo WPS. Por ejemplo, no se requiere un WPS separado para todos y cada tipo de aceros para el que es aplicable el WPS. Por ejemplo, una única especificación de procedimiento de soldadura puede enumerar, puede contemplar al acero ASTM-36, ASTM-53, ASTM-106, en las que todos estos aceros que acabamos de mencionar, pues pertenecen al grupo 1 de la tabla 5.3, que es la tabla que te da los materiales base precalificados, bueno, o utilizados en los WPC precalificados. Los materiales base que pueden ser utilizados en los WPC precalificados. En esta tabla, en la 5.3, vamos a encontrar grupos, ¿no? Grupo 1 en romanos, grupo 2 en romanos, grupo 3 en romanos, y dentro de cada grupo, hasta el grupo 4, y dentro de cada grupo hay una cantidad, digamos, abundante de materiales, ¿no? De materiales base. Todos especificados bajo la ASTM, ¿no? Entonces, en este caso, te dice, tú no necesitas elaborar un WPS porque muchas veces en un proyecto, ¿qué es lo que soldamos? Planchas ASTM-36, pero también voy a soldar soportes en ASTM-53 grado B, y también voy a soldar otra estructura en ASTM-A106, que son tuberías. El A53 y el A106 son tuberías, ¿ok? Pero en cuanto a propiedades mecánicas, en cuanto a composición química, son similares, por lo tanto el código las agrupa en el grupo 1 de la tabla 5.3, y nosotros no tendríamos que generar tantos WPS, simplemente podríamos mencionar este WPS abarca todos los aceros del grupo 1, soldados a aceros también del grupo 1. Ok, ahora dice, por otra parte, el ASTM A131 y el ASTM A572 grado 50, que también es un acero estructural de un mediano esfuerzo, ¿no? Un poquito más resistente que el A36, que también se utiliza bastante, dice que también se podrían listar en el WPS mencionado anteriormente, en donde hemos dicho que vamos a abarcar a todo el grupo 1, que son varios. Entonces, dice que también puedo enlistar más materiales, ¿ok? A pesar de que estos materiales ya no pertenecen al grupo 1, sino pertenecen al grupo 2. En tanto que las otras variables de soldadura, por ejemplo, el tipo de electrodo revestido que uno va a utilizar, se puede aplicar a todos los aceros mencionados. Por ejemplo, acá. Entonces, si nosotros vemos el material de aporte recomendado para soldar un acero de la tabla, un acero del grupo 1 de la tabla 5.3, vamos a encontrar que de repente se puede utilizar un E60XX. Un E60XX puede ser un E6011 o un E6010, ¿ok? Ese electrodo podría ser utilizado para soldar aceros del grupo 1. Pero si vemos el electrodo que se debería de utilizar para soldar aceros del grupo 2, ya con nombre y apellido, E7018, o E7016, o E7015. Ok, entonces si yo opto por abarcar, porque mi WPS tenga un mayor alcance, y pongo que mi WPS puede ser utilizado para materiales base de grupo 1 y también para materiales base de grupo 2, yo tengo que ser precavido
y tener cuidado y solo colocar el material de aporte que abarca a los dos grupos. En este caso sería el E7018, por ejemplo. ¿Ok? Entonces no podría colocar un E6011 porque el E6011 no podría soldar materiales base de grupo 2. O sea, ahí hay que hilar fino. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es que te ayuda mucho, mucho los comentarios? Te aclaran, ¿no? Yo tengo, bueno, hay varios clientes que normalmente cuando comenzaban un proyecto, pues era un tema bastante engorroso revisar todos los planos, los diseños de junta, espesores, procesos aplicables, todas las variables que ellos iban a utilizar y comenzar a emitir procedimientos, 40, 50 procedimientos para proyectos de gran envergadura, ¿no? Entonces, en estos últimos, digamos, años, ya hemos estado trabajando en simplificar los WPS, pero cumpliendo siempre con los requerimientos del código, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de lo que te puede dar leer los comentarios, ¿ok? Vamos avanzando. Y podríamos hablar así de varios ejemplos, ¿ah? Que en realidad a mí personalmente me han ayudado bastante a simplificar y a mejorar el alcance de los WPS. Bueno, vamos a hablar sobre las cláusulas, ¿ok? ¿Qué contiene el código? Cláusulas. Dentro de las que tenemos, bueno, en este caso 11. Vamos a hablar de la cláusula 1, requisitos generales. Esta sección contiene información básica sobre el alcance y las limitaciones del código, las definiciones clave y las principales responsabilidades de las partes involucradas en las construcciones de acero. Dado que el código está escrito como un documento legal, esta cláusula define las responsabilidades de los actores principales, como por ejemplo el ingeniero, el contratista, el inspector del contratista y el inspector de verificación. Hay un término que podríamos también abarcar, que sí lo cubre en los comentarios, que es el OEM, ¿no? El fabricante original del equipo, ¿no? ¿Ok? Dice, a ver, algo que mencionar acá. La cláusula, si tú lees el índice, el D1.1, normalmente no se va a basar en lo que son páginas. Va a comenzar con la cláusula y la subcláusula. ¿Ok? Vamos a ver acá el puntero. Listo. Esta es la cláusula. Cláusula 1, requisitos generales. Y esta cláusula 1 tiene una subcláusula 1.1, subcláusula 1.2, subcláusula 1.3. ¿Ok? Estoy ahorita acá con el código también, por ejemplo, revisando esta cláusula 1 tiene 8 subcláusulas. ¿Ok? 8 subcláusulas. Vamos a ver. Dice, la subcláusula 1.1 te da el alcance del código. La subcláusula 1.2 te da las unidades de medida estándar. La subcláusula 1.3, precauciones de seguridad. La subcláusula 1.4, limitaciones. Subcláusula 1.5, responsabilidades. Subcláusula 1.6, aprobación. Subcláusula 1.7, disposiciones obligatorias y no obligatorias. Y la subcláusula 1.8, símbolos de soldadura. Ahora, ¿qué más podemos ver en para que ustedes vayan viendo? O sea, ya sabemos que hay cláusulas, subcláusulas, anexos informativos, digamos, obligatorios. Hay comentarios. Y también sabemos ahora que, por ejemplo, todo lo que está subrayado, y eso es algo de lo que vamos a encontrar primero en el código, de que los cambios en los requisitos del código entre una edición y otra edición se representan de la siguiente manera. El texto subrayado, como lo tenemos acá en el puntero, ¿ya? El texto subrayado en las secciones, subsecciones o cláusulas y subcláusulas, que es el término correcto, o las tablas o las figuras o formularios, que son herramientas visuales que nos van a ayudar a mejorar el entendimiento del código, dice que se indican, en este caso, un cambio con respecto a la edición del 2015 cuando el texto está subrayado. O sea, en este caso vemos la subcláusula 1.7, vemos que está subrayada, tanto el 1.7 y las disposiciones obligatorias y no obligatorias. O sea, ha habido un cambio respecto a la edición previa, que es la del 2015. ¿Cómo podríamos también nosotros identificar
una modificación respecto a la edición anterior. Cuando tenemos una línea vertical en el margen, solo dice en el margen, no dice izquierdo o derecho, en el margen de una tabla o figura, que bueno, esto también implica o indica un cambio respecto a la edición previa, en este caso sería la del 2015, ¿ok? Entonces, es importante entender ello, ¿no? Cuando veamos algo subrayado, esto ha cambiado respecto a la edición anterior. Cuando vemos una línea en un margen, esto también se ha modificado respecto a la edición anterior. ¿Ok? Referencias normativas. La cláusula 2. Los documentos enlistados en esta cláusula son referencias mandatorias, según lo especificado en el presente código. Ajá. Estas referencias incluyen literatura de instituciones, de entidades como AWS, American Well Society, AISC, ¿no? American Institute of Steel Construction, API, American Petroleum Institute, ASME, American Society of Mechanical Engineers, ASNT, American Society for Non-Destructive Testing, y ASTM, American Society for Testing and Materials, ¿no? O sea, dentro de muchas entidades que vamos a encontrar en esta cláusula de referencias normativas. Recordemos, repito, cuando una persona está involucrada en el desarrollo de un proyecto, conozco bastantes amigos que están en diferentes proyectos como por ejemplo Quellaveco, Mina Justa, o en empresas, en actividades mineras, ¿no? Ellos tienen que revisar mucha literatura y el mismo D1.1 en la cláusula 2 te dice, ojo, yo trabajo con estos documentos o estas referencias normativas, o sea, son mandatorias. Por ejemplo, y esto se me viene a la cabeza acá colocar un ejemplo. A ver, si vamos a construir una estructura de acero y el acero que vamos a utilizar es un ASTM A36, ¿ok? Entonces yo tengo que revisar la especificación de ese material. La Sociedad Americana de Ensayo de Materiales genera especificaciones. Tenemos muchas especificaciones de materiales. Entonces la ASTM 36 me va a dar, como dije hace un momento, las características del producto. Y esta especificación ASTM 36 me trabaja con otras especificaciones de ASTM también. Por ejemplo, la 6.0. ¿Ok? Entonces vamos a darnos cuenta que debemos comenzar a revisar mucha información. ¿Y esto por qué? Yo les voy a contar una experiencia, ¿no? Nosotros acá en Solexa tenemos el centro de soldadura acreditado por la Sociedad Americana de Soldadura para hacer una, bueno, como entidad acreditada para ensayos, ¿ok? Para pruebas, evaluaciones de personal de soldadura. Entonces, en una ocasión, vino un inspector de la Sociedad Americana de Soldadura y me evaluó. Y me dijo, ok, tú estás comprando material para brindar el servicio de calificación de personal de soldadura. ¿Y qué material has comprado? ¿Has hecho un ingreso de material? Sí, hemos hecho un ingreso de material. ¿Tienes el certificado de calidad? Tenemos el certificado de calidad. A ver, en el formato de registro de ingreso de materiales, uno tiene que, cuando recepción del material, tiene que verificar con un instrumento calibrado, en este caso un micrómetro, verificar el espesor del material y comprobar si el espesor, si el ancho, si la longitud están de acuerdo a los requerimientos de la especificación. Y en este caso, por ejemplo, a veces no tenemos el cuidado suficiente para hacer un buen ingreso de materiales. Entonces, se colocó una medida que podría haber sido 9.5, pero cuando el inspector dijo, ok, vamos a hacer una evaluación, vamos a ver, este material que tú has ingresado como 9.5, quiero que lo midas con un micrómetro exteriores. Él lo midió primero y dijo, hay una variación muy grande entre lo que dice el registro y lo que realmente yo estoy midiendo. Por lo tanto, hay dos cosas. O el personal que ha medido no tiene la expertise, no tiene la experiencia, no tiene el conocimiento suficiente para usar un instrumento de inspección, o que lo están haciendo simplemente por hacer el ingreso de materiales. Quiero saber qué está pasando acá. Y comencé a medir y medí de manera correcta, tal cual él lo hizo también. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? De repente la dilatación del material, de repente hay que tener mucho más cuidado, ¿no? Con el ingreso de materiales. Y eso pasa mucho en el tema de fabricaciones también. De repente no con las dimensiones, que sí es importante cuando uno recepciona material, verificar que cumpla con las especificaciones. Me pasó también con una empresa a la cual estábamos asesorando, que iba a fabricar unas estructuras para un proyecto que era el proyecto Las Bambas, hace bastantes años, y vino un inspector y yo estaba en ese momento calificando personal de soldadura en esta empresa y nada, mi trabajo era calificar al personal de soldadura, pero vino el inspector de parte del dueño
y comenzó a hablar con el inspector del contratista. Y le dijo, ok, ese es el material que vas a procesar. Sí, ya me llegó el material. Y nada, le pidió el certificado de calidad. Era un certificado de calidad de un material de procedencia china, asiática. Y le dijo, ok, pero yo quiero que tú me hagas, más allá del certificado de calidad, que sí brinda información importante sobre la calidad del producto, yo quiero que tú me hagas ensayos en un laboratorio acreditado. Ok, justo estábamos ahí nosotros. Soldex, a ver, ven para acá. Hazme ensayo de materiales, extráeme especímenes de A, B, C, D puntos. Ya, ok. Hicimos los ensayos y nos dimos cuenta que no cumplía con los requisitos mínimos especificados, valga la redundancia, en la especificación. Y entonces es muy, muy importante que las personas utilicen estos documentos de manera mandatoria, ¿no? De manera mandatoria. ¿Ok? ASTM para materiales, ASNT para ensayos no destructivos, ASME, bueno, que crea muchos códigos, ASME B31.3 para piping, ASME sección 9 para calificar procedimientos de soldadura y personal de soldadura, etcétera, ¿no? Entonces, se dan cuenta que estas entidades americanas trabajan en conjunto y siempre hay que trabajar de esa manera, revisando todos los documentos para hacer una unión soldada de calidad, ¿no? Okay, acá tenemos algunas imágenes de referencias normativas. No solamente abarcamos lo que son materiales, también, por ejemplo, abarcamos lo que es seguridad. Si bien es cierto, el D1.1 tiene un texto limitado referido a seguridad, pero nos hace referencia y nos dice, ojo, es normativo que tú veas el ANSI Z49.1, es un estándar nacional americano, ya te habla sobre la seguridad en corte y procesos, digamos, procesos, ¿no? Aliados, digamos, ¿ok? Entonces tenemos el A3.0, que es un estándar que te habla sobre la terminología y definiciones que utilizamos en el mundo de la soldadura, ¿sí? El AWS 5.1, que es una especificación para los electrodos de acero carbón para el proceso Shear Metal Arc Welding, que es el proceso SMAO. Soldexa, por ejemplo, fabrica sus productos, ¿no? Soldexa SAP, y cumple los requisitos y supera ampliamente los requisitos mínimos especificados en el A5.1 y en todas las especificaciones de los materiales de aporte, que son bastantes, mis estimados amigos. Ustedes han soldado procesos JITAO, por ejemplo. JITAO, TIC. Utilizamos electrodo de tungsteno. Ya, el electrodo de tungsteno cumple con la especificación AWS 5.12. Ustedes han utilizado gas de protección, dióxido de carbono. ¿Saben cómo se clasifica? ¿Saben cómo se clasifica o está correcto poner 100% CO2? ¿Es correcto eso? No. Hay una especificación que es la WS 5.32, que es para gases utilizados en procesos de soldadura, ¿ok? Entonces, hay especificaciones para todo. Si ustedes utilizan productos como alambres tubulares, fundente y alambre para arco sumergido, tienen especificaciones, la 5.20, la 5.29, la 5.18, la 5.28, etcétera, ¿no? Materiales de aporte, muchas especificaciones. Terminología, la 3.0 es un diccionario de soldadura, por así decirlo. Yo recomiendo mucho, y voy a poner ejemplos ahorita, del por qué es importante revisar el A3.0 para una persona que está involucrada en un proyecto. Y finalmente el ANSI Z49 nos ayuda a tener un lugar de trabajo mucho más seguro, ¿no? Vamos a ver la cláusula 3, términos y definiciones, ¿ok? Provee, esta cláusula provee de forma resumida las bases sobre términos y definiciones usados en el código D1.1. ¿Ok? El estándar AWS, y ya se nos acabó el tiempo, miren. Vamos, Joana, si de repente, no sé, ya son las 7, si podemos continuar, yo gustoso, unos minutos Sí, más. sí, ingeniero, no hay problema. Unos 5 minutos más y no hay problema, tranquilo, no hay ningún problema. Gracias. Vamos a ver, la cláusula 3. El estándar AWS A3.0M /A3.0, que es un estándar que proporciona la base para los términos y definiciones utilizados en el mundo de la soldadura, ¿no? En este caso, la cláusula 3 te dice, yo te doy algunos términos, el D1.1 te da, en la cláusula 3, algunos términos y definiciones, pero también revisa el estándar, que es el A3.0, ¿ok? Los términos y definiciones en esta cláusula, en el D1.1, se dividen en 3. Términos generales de soldadura compilados por el Comité AWS sobre definiciones y símbolos, ¿ok? O sea, los términos que también van a aparecer en el A3.0, en el diccionario de soldadura.
los términos definidos por el Comité de Soldadura Estructural AWS que aplican únicamente para ultrasonic testing, ¿no? Ensayos de ultrasonido, y otros términos, ¿no? Son precedidos por un asterisco que son relacionados con términos que se encuentran dentro de D1.1, que no están normados en el A3.0. Y acá vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá. Miren, este texto es extraído del D1.1 y vamos a ver, la mayoría tienen asteriscos. O sea, esos asteriscos, por ejemplo, vamos a ver un término. Vamos a ver un término, digamos, alloy flux, ¿no? Un fundente aliado, ¿no? Que se utiliza para soldadura por arco sumergido. Ya. ¿Cuál es la definición? ¿No? Es un fundente del cual depende en gran parte el contenido de la acción del metal de soldadura. Ok, pero si tú buscas este término en ALA 3.0, este término que tiene un asterisco, lo ha colocado el de 1.1 porque lo ha considerado el de 1.1, pero no está normado en el ALA 3.0. Sin embargo, si buscas la palabra arc gouging, que significa ranurado por arco, cuando aplicamos Arcair, el proceso de remoción por Arcair es el arc gouging, ¿no? Un ranurado. Ese término, si tú lo buscas en el A3.0, sí lo vas a encontrar, ¿ok? Entonces, y la terminología relacionada a ensayos de ultrasonido van a tener siempre al final de la terminología, entre paréntesis, UT, ¿no? Entonces, inclusive debemos ser finos en ese detalle de saber qué términos yo estoy leyendo, ¿no? ¿Qué términos estoy leyendo? ¿Ok? Diseño de conexiones soldadas. Una vez que los actores principales y referencias técnicas a cargo de la construcción han sido definidos, así como los términos y definiciones a utilizar, el trabajo de soldadura debe continuar hacia la etapa de diseño. La cláusula 4 contiene requisitos para el diseño de conexiones soldadas para estructuras cargadas estática y dinámicamente. Esta cláusula está dividida en 3 partes. Entonces, acá vamos a encontrar la primera cláusula, que ya no tiene solamente subcláusulas, sino que tiene partes para un mejor entendimiento. Los capítulos o las cláusulas más complicadas del D1.1, las que son más extensas, como por ejemplo esta, diseño de conexiones soldadas, calificación, inspección, vamos a ver que están divididas también en partes, o sea, vamos a tener cláusulas, subcláusulas, también vamos a encontrar partes. Entonces, para un mejor entendimiento, ¿no? Parte A, requerimientos comunes para el diseño de conexiones soldadas, tubulares y no tubulares. Parte B, requerimientos específicos para el diseño de conexiones no tubulares, estática y cíclicamente cargadas. Y la parte C te da los requerimientos específicos para el diseño de conexiones no tubulares cargadas cíclicamente, ¿no? Entonces, vamos a ver acá la imagen del capítulo o de la cláusula 4. Como vemos ahí, tenemos la subcláusula 4.1 que te da el alcance y de ahí está dividido en partes, ¿no? La parte A tiene la subcláusula 4.2, 4.3 y subcláusula 4.4 y la parte B también tiene sus subcláusulas para un mejor entendimiento, ¿no? Del código. La cláusula 5 te habla sobre la precalificación de WPS, ¿ok? La subcláusula 5.1, alcance, te dice que esta sección contiene los requisitos para las especificaciones de procedimiento de soldadura precalificadas, los WPS precalificados. Estos WPS están eximidas, están exentas de los ensayos requeridos para la calificación del WPS propiamente, según lo que te indica la sección 6. O sea, muchos clientes, por ejemplo, nuestros, nos dicen, Luis, yo voy a fabricar un proyecto, voy a fabricar estructuras y quiero saber si yo necesito calificar mis procedimientos, cosa que implica tiempo y recursos, y nosotros los apoyamos, le decimos, mira, todo tu proyecto puede ser desarrollado con WPS precalificados porque porque tus variables se encuentran dentro de lo que te pide el capítulo 5. Entonces, precalifiquemos. Ahí te ahorras dinero y tiempo, ¿no? ¿Ok? Esta cláusula se divide en 8 partes de la siguiente manera. Desde la parte A hasta la parte H, ¿no? Desarrollo de WPS, metales base, juntas de soldadas, procesos de soldadura, metales de aporte y gases de protección, temperaturas de precalentamiento y entrepases, requisitos de WPS y tratamiento térmico posterior a la soldadura. Todos estos requisitos tienen que cumplirse para poder emitir un WPS precalificado. Si uno de ellos no se cumple, como por ejemplo, hay un cliente que me dice, Luis, yo voy a soldar con proceso SMAO, ok, es un proceso considerado para un WPS precalificado. ¿Qué material de aporte vas a usar?
no sé, voy a usar el E7018. Ok, también es un material de aporte que está considerado para un WPC precalificado, para ser usado en un WPC precalificado. Ya, pero el material base, ¿qué material base es? Es el SJ355. Ok, eso no está dentro del código. ¿Y qué te dice el código? Cuando un material base no está dentro de lo que indica dentro del capítulo 5, dentro de la tabla 5.3, tú tienes que calificar, porque es un metal base que no está aprobado para ser usado en un WPC precalificado. Solo por esa variable calificas el procedimiento. No, Luis, pero yo puedo comprar en vez de este material que su semejante sea la 36, compra la 36 y sí podemos trabajar con WPC precalificados. Entonces, es muy interesante revisar esta cláusula, vamos a revisarla en la siguiente sesión. Y nada, ¿no? Creo que el tiempo nos ha quedado bastante corto. Algo para resumir, podríamos decir que es importante no sumergirnos de llano en el código, sino tener una visión más periférica, ¿no? Una visión de lejos, a ver qué tengo en el código. Tengo cláusulas, tengo subcláusulas, tengo anexos normativos, informativos, tengo comentarios, y cómo identifico de repente también modificaciones en la versión actual respecto a la versión anterior. Ah, ok. Entonces, de esa manera, siempre ustedes van a poder ubicarse y encontrar la información de manera más efectiva, ¿no? Y esto es algo muy importante cuando demos un examen para certificación de CBOLI, porque te hacen preguntas que uno tiene que comenzar a buscar en el código. Por ejemplo, de los 3 exámenes, hay uno que das con el código abierto, y tú lees la pregunta y tú te tienes que ubicar mentalmente en el capítulo, y boom, buscas en ese capítulo y encuentras la respuesta rápida, porque tienes un tiempo en contra que va corriendo. Entonces, no memoricemos, sino tenemos que aprender a manejar el código, ¿no? Hay una pregunta del señor Mirlos Eddy que dice un formato de WPS o PQR. No sé si de pronto puedas hacerle alguna aclaración frente a ese tema. Ya, en cuanto al formato, en realidad no hay un formato específico que uno puede utilizar, más sí la información que tú vas a colocar en el WPS. Ahí sí el capítulo, por ejemplo, 5, la cláusula 5, te da los requisitos del WPS y qué información debes, digamos, registrar en este documento, más no propiamente un formato específico, ¿no? Pero sí información que sí o sí tiene que estar. E inclusive para algunas variables te da las tolerancias, ¿no? Vale decir, para el amperaje, voltaje, la velocidad de avance, hay algunas tolerancias y nosotros tenemos que estar dentro de esas tolerancias. Y nada, toda esa información tiene que estar en el formato que uno decida utilizar para un WPS precalificado. Acá hay otra pregunta pequeñita. Nos dicen, ¿los WPS precalificados se dan con el proceso SMAW? Bajo AWSD 1.1, sí. Contempla dentro de los procesos que se puede utilizar como en WPS precalificados, sí está el SMAW, ¿no? Shear Metal Welding. También están otros procesos, por ejemplo, el FECAO, el SAO, ¿no? El GMAO también, excepto la transferencia GMAO-S, que es la transferencia por cortocircuito. Más adelante vamos a revisar esos detalles, pero sí es importante siempre, ¿no? Ver qué procesos de soldadura se podrían utilizar o se pueden utilizar en WPS precalificados y cuáles se encuentran aptos, pero a través de una calificación, ¿no? De procedimiento de soldadura.